En 1541, el Greco nació en Crete, una parte de la República de Venice. El Greco nació con el nombre Dominicos Theotokopoulos, pero el Greque es un apodo que los españoles y los italianos dieron a él. En 1568 el Greco fue a la ciudad de Venice. Allá él estudiaba el arte dentro de Titian, un artista del tiempo. Pero todavía él quería crear su propio estilo. Después de esto, el Greco fue a Roma, porque él quería pintar por los reyes. Pero los reyes no le gustaban los retratos del Greco. Entonces él no recibió trabajo en Roma. También muchas personas no le gustaban al Greco en Roma porque él criticó el arte del Michelangelo. Después de esto, el Greco fue a España en 1574. Allá él recibió trabajo por Diego de Castilla. Diego de Castilla era un hombre del Catedral de Toledo. Para este trabajo, Diego de Castilla dio el trabajo al Greco para pintar los altares del Santo Domingo de Antiguo. Este lugar es una iglesia en Toledo. Durante este tiempo, el Greco quería pintar para los reyes, pero los reyes no le gustaban los retratos del Greco también. Entonces, el sueño del Greco para trabajar por los reyes terminaron. Durante su vida, muchos de los retratos del Greco estaban en las iglesias poco conocidos. También él le gustaba pintar los santos pocos diferentes. No eran los santos tradicionales. Por ejemplo, él usaba colores diferentes. Por ejemplo, usaban los colores sombríos. Pero él usaba las luces cuando quería crear una sensación para las personas. En 1614, el Greco murió en Toledo. Él era una inspiración para muchos artistas del futuro. Por ejemplo, él influyó a Pablo Picasso 300 años después de su muerte. Durante su vida, el Greco no era muy famosa. Pero después de su muerte, muchos años después, él era famosa. Entonces, el Greco es un artista del pasado que es muy importante para el arte hoy. Aquí es la pintura del Greco, se llama la Trinidad. La Trinidad era parte del proyecto del Greco del Santo Domingo de Antiguo. Él creaba esta pintura cerca de 1577. Hay muchas personas en esta pintura. Hay un hombre que está muerto, quien está en los brazos de un hombre de cielo. Este hombre es muy importante porque él es Cristo. Cristo es un poco largo para representar la crucifixión y la tortura de él. También hay muchos ángeles cerca de Cristo y todas las personas en esta pintura tienen las caristas tristes. También, una parte importante es la paloma. La paloma completa la Trinidad. En la religiosa, la Trinidad tiene 3 partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, Cristo es el Hijo. El hombre de cielo es el Padre y la paloma es el Espíritu Santo. Estas 3 personas completan la Trinidad.
También hay muchos colores grises en esa pintura. No hay muchas luces, excepto cerca de la paloma. Pensaba que el Greco usara el amarillo cerca de la paloma porque la paloma es un dios. También el hombre del cielo, el Padre, lleva amarillo. También simboliza que él es un dios. Las luces en esta pintura son para los ríos, los dioses. También el fondo de la pintura es más oscuro de la cima de la pintura. Aquí hay muchos gris, no hay muchas luces, y esta parte simboliza el mundo. En el mundo, Cristo fue torturado, y entonces no es muy feliz. La parte brillante de la cima simboliza los dioses y la parte mística del mundo. Entonces, el mundo es gris y la parte mística es un poco brillante. También hay una nube en esta pintura. El nombre simboliza el cielo. Aquí es el mundo, el nube y el cielo. El cielo es donde todas las personas místicas están. No hay tortura y también hay paz. No es como el mundo donde no hay paz en este momento. También esta pintura es un ejemplo de las pinturas religiosas del Greco. El Greco le gustaban pintar estos tipos de pinturas. También todas las personas en esta pintura eran religiosas. En total, esta pintura simbolizó un concepto religioso, la Trinidad. Me gusta esta pintura porque no es muy abstracto. Me gusta que las personas se parecen a las personas. Pero también me gusta que es mística. Me gusta que hay un paloma para el Espíritu Santo. Y también hay una nube y los colores grises. Todo en esta pintura tienen una razón. El Greco pintaba esta pintura por una razón. En esta razón era para representar la Trinidad. Es el nombre de esta pintura y es el concepto muy importante de esta pintura. Hola, me llamo Shreya y quiero hablar de esta pintura que se llama El Interior del Conde de Orgaz. Esta pintura fue pintada por el Greco, un artista en 1586 para Andrés Núñez, el sacerdote local de la iglesia de Santo Tomé. La pintura fue para la capilla de Virgen en la iglesia de Santo Tomé, la propia iglesia de El Greco. Esta pintura se considera el mejor trabajo de El Greco y una de las obras más famosas del periodo de arte manierista español. Se hizo famoso por sus representaciones de hombres nobles contemporáneos de Toledo, dentro de la propia pintura, así como su mérito artístico. Además, esta obra maestra es asombrosa porque retrata la vida, el misterio de la muerte y la resurrección en una manera unificadora. Sin embargo, la pintura se basa
en una leyenda local y contenga una escena de este leyenda. La leyenda es sobre Don Gonzalo Ruiz, que era un residente de Toledo y señor de la ciudad de Orgaz. Cuando murió en 1312, dejó una cantidad considerable de dinero a la iglesia de Santo Tomé para agrandar la iglesia. Debido a este acto caritativo y noble, en su funeral, San Esteban y San Agustín descendieron del cielo y sepultaron a Don Gonzalo Ruiz con sus propias manos. Frente a los hombres invitados, esencialmente, este cuadro glorifica a este hombre. Por lo tanto, esta pintura se divide en dos secciones distintas en el fondo, el cielo y la tierra. La sección celestial superior se representa con las nubes que remolinan y las figuras etéreas alargadas. Sin embargo, la sección terrenal más baja es más racional, oscuro coloreado y las figuras se proporcionan correctamente. Las dos secciones se unen entre sí porque la gente en la pintura, así como las antorchas altas y las cruces llevadas por las figuras. Los personajes notables de la sección celestial superior incluyen la Madonna, San Juan el Bautista y Cristo. Cristo está situado en la parte superior del triángulo formado por estas tres figuras. Alrededor del exterior de este foco central hay muchos apostales y figuras bíblicas. En la tierra, San Agustín y San Esteban, vestidos del oro y túnicas rojas, se inclinan sobre la armadura revistada de Orgaz. El Greco pintó la armadura del conde como reflejo de los colores de la ropa de los santos. En Toledo, obviamente, el Greco también se incluyó a sí mismo y a su hijo Jorge Manuel en la pintura. Las otras personas que asisten al funeral del conde son otros nobles de Toledo. Las expresiones de todas las figuras son extremadamente poderosas y se suman a la sensación y al significado detrás de la pintura. En general, el interior del conde de Orgaz se considera como el primer trabajo completamente personal del artista. Ya no hay referencias a fórmulas o motivos romanos o venecianos. Ha logrado eliminar cualquier descripción del espacio. No hay tierra, ni horizonte, ni cielo, ni perspectiva. En consecuencia, no hay conflicto y se logra una expresión convincente de un espacio sobrenatural. Un dato interesante es que el rey Felipe II y Papa Sixto V hacen apariciones macabras. Ambos se sitúan en la parte alta del interior del conde de Orgaz. Lo significa que el rey español y Papa están en el cielo.
Mientras que eso es aparentemente una buena colocación, ambos hombres todavía están vivos cuando la pintura se terminó. Por lo tanto, esta es una de mis obras de arte favoritas de El Greco, porque los colores de la pintura son particularmente ricos y son muy expresivos. Gracias. Yo voy a hablar de una pintura que se llama La Curación del Ciego. Es una de las pinturas más famosas y conocidas de El Greco. En el inglés, esta pintura se llama Christ Healing the Blind. La pintura fue creada por El Greco cerca del año 1570. La curación del ciego fue creada por El Greco en Venecia o Roma durante este tiempo. El óleo y el lienzo fueron utilizados para crear la pintura. Hay 3 versiones de la pintura. La primera versión es la más pequeña conocida pintura de El Greco y tenía un perro en primer plano. Versiones posteriores de la pintura no tienen perro en el primer plano. La segunda versión del cuadro puede ser encontrada en Venecia. Por el momento, solo voy a hablar de la tercera versión de la pintura. La tercera versión es la más grande y ahora se puede encontrar en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Fue donada por Charles Reitzman en el año 1978. La curación del ciego es del periodo de tiempo de Renacimiento y tiene los temas religiosos. El arte renacentista se caracteriza por una vuelta a los ideales del arte griego clásico. Se representa la condición humana y tiene representaciones realistas de las personas. En el arte de este periodo de tiempo, el arte de este periodo de tiempo es muy fluido y esto representa el renacimiento del conocimiento que caracteriza al tiempo. Los temas religiosos se volvieron más realistas en lugar de ser etéreos y muchas figuras religiosas se encuentran comúnmente en el arte renacentista. Por ejemplo, hay muchas pinturas que representan a Jesucristo, los santos, la Virgen María, ángeles y famosos eventos bíblicos. Además de las influencias renacentistas, el arte de El Greco ha sido influenciado por el arte bizantino y un movimiento llamado manierismo. En la curación del ciego, Cristo está de pie en primer plano. Un hombre ciego está arrodillado delante de él. A la derecha de la pintura hay fariseos y personas que no querían que Cristo ayudara al hombre ciego. Hay muchas otras personas en el cuadro. Por ejemplo, hay un hombre y una mujer en primer plano y hay 2 personas en el fondo que están sentados. Las pinturas de El Greco se caracterizan por imágenes detalladas de figuras religiosas, detalles elaborados y muchos colores. El Greco dijo que el color era la parte más importante de su obra y también dijo que el color era aún más importante que las formas y las líneas de la pintura. El cuadro es muy bonito y tiene muchos colores.
Hay colores como rosado, azul, rojo, amarillo, verde, negro, naranja y blanco. Las audiencias como la pintura debido a estos colores brillantes. Estos colores dan un sentido de esperanza y son inspiradores. Los colores en el primer plano son más brillantes que los colores en el fondo. Es posible que los colores del cuadro tengan una gran cantidad de simbolismo. Por ejemplo, el cielo azul y las nubes blancas representan la pureza, la inocencia y la esperanza. Además, Cristo lleva la ropa azul y rosada en la pintura. El azul es a menudo simbólico de temas como la inteligencia, la sabiduría, la curación y el cielo. Esta se refleja en las acciones de Cristo en la pintura porque Él está sanando a un hombre ciego. Además, el rosado representa el amor y la bondad de Jesucristo en el cuadro. Por ejemplo, en la imagen todo el mundo está evitando al ciego y solo Cristo ayuda al ciego. Sin embargo, el simbolismo del color rosado es un poco irónico en esta pintura porque el hombre que no quiere que Cristo ayude a los ciegos también lleva ropa rosada. El hombre ciego está usando ropa andrajosa, pero todas las otras personas en la imagen están usando ropa bonita y colorida. Esto indica que las otras personas en la imagen son miembros ricos de la sociedad. Muchas de las personas en la pintura llevan la ropa verde y el color verde puede ser simbólico de dinero y estatus. Hay algunos edificios en el fondo de la pintura y estos edificios parecen que han sido inspirados por la arquitectura romana y gótica. Los edificios en el fondo tienen arcos góticos, pilares greco-romanos y además son muy geométricos. Esto es probablemente porque la curación del ciego fue creada por el Greco cuando él estaba en Italia. Otro aspecto importante de los edificios es que se añaden un elemento de profundidad al cuadro. El Greco crea un aspecto tridimensional con los edificios que son amplios en primer plano y estrechos en el fondo. El marco de la pintura con los edificios romanos me recuerda a la Piazza San Marco en Venecia. Esta plaza es muy famosa y se puede encontrar en muchas obras de arte. Es un sello distintivo de la arquitectura romana y gótica. Por último, la curación del ciego es una de las pinturas más importantes del Greco. Su estilo artístico fue influenciado por el hiperrealismo y la atención a los detalles finos de Miguel Ángel. El desnudamiento de Cristo es una pintura de El Greco y también se llama el expolio. El Greco lo pintó para el altar mayor de la sacristía de la catedral en España. Fue creado desde 1577 hasta 1579. Es una de las obras más famosas de El Greco. El desnudamiento
de Cristo el expolio es una escena que proviene del Evangelio apócrifo de Nicodemo. En este texto se quitó la túnica de Jesús antes de ser crucificado. El Greco fue un pintor manierista y utilizó muchas características de manierismo en sus pinturas. En la pintura, Cristo mira al cielo con una expresión tranquila. Él parece calmo, mientras que otros tienen una expresión negativa. El Greco subrayó el contraste entre la espiritualidad y la tierra de los humanos, entre la resurrección y la muerte, en las miradas de las figuras. Un hombre vestido de negro en el fondo apunta a Cristo de manera acusadora, mientras que otros dos discuten sobre sus vestimentas. El hombre vestido de verde a la izquierda de Cristo lo sostiene con una cuerda y está preparado para arrancar la túnica para la crucifixión, mientras que a su izquierda observamos a un sayón que horada la cruz. También hay un soldado acorazado parado al lado de Jesús. El soldado está vestido como un cuero español. El soldado puede indicar el símbolo del sacerdote, ya que los sacerdotes eran soldados de Dios. El centurión mira directamente al espectador y el rojo de la túnica de Jesús se refleja en su armadura. Esto puede simbolizar que la sangre roja de Jesús está sobre el centurión, o que el amor rojo de Jesús se refleja en el soldado o el sacerdote. El Greco manipula el uso de color y las líneas verticales para demostrar que Cristo es una figura tranquila que parecía construida tan sólida como una pared a pesar de la situación caótica. El Greco pintado como una figura alargada. Esta era una característica de los pintores manieristas que quieren mejorar la verticalidad de la imagen. Además, Cristo se dibuja en el medio de la pintura y el Greco hizo esto intencionalmente para crear énfasis y enfoque. Él viste una túnica roja brillante
mientras que otros visten ropa oscura. El rojo significa amor, calor y es el color central de la sangre de la vida. La túnica roja también permite al espectador enfocarse fácilmente en Cristo entre el desorden. Todo lo que no es el protagonista se encuentra oscurecido, mientras que Cristo se ilumina y destaca. La serenidad de Cristo contradice el caos y la violencia en el fondo. Los otros colores oscuros y suaves se usan para demostrar frialdad y distancia. El Greco representa a Cristo no como Dios, sino como un hombre y víctima inocente. Hay muchas emociones fuertes, pero el único elemento de paz es Jesús. Hola, me llamo Chris Thomas. Ahora nos miramos a una pintura muy famosa de El Greco, la apertura del quinto sello. Esta pintura fue la última obra de El Greco. Tristemente, nunca se terminó antes de él murió. Esta pintura es de base oleosa y fue pintada en lienzo. Los únicos colores brillantes en la pintura son las capas divinas. Estas capas son de los colores rojo brillante, amarillo y verde. Esta contrasta el resto de la pintura que tiene en su mayoría colores apagados. El cielo es una mezcla de azules, grises y marrones, mientras que el suelo es un tono mucho más oscuro de marrón y negro. La pintura representa un evento muy importante de la Biblia, el Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Específicamente, le representa el éxtasis. San Juan Bautista es la figura más grande y él está muy alegre. Detrás de él son muchas personas que han sido reclamados por Dios durante el éxtasis. Sus espíritus están desnudos y se les ha dado las túnicas divinas, como se dice en el libro de Revelaciones. Después el Greco murió, la pintura fue expuesta sobre un altar en la iglesia de San Juan Bautista afuera de Toledo. Esta pintura es muy importante porque le inspiró a Pablo Picasso y muchas de sus primeras obras cubistas. Su pintura Les Demoiselles de Avignon es muy similar a la apertura del quinto sello.
ambos tienen temas y motivos similares. Actualmente, la apertura del quinto sello reside al Metropolitan Museo del Arte en Nueva York. Tristemente, no está en buenas condiciones porque es muy viejo. La iglesia que lo tenía, la iglesia de San Juan Bautista, fue destruida y nunca se terminó. Ahora, para el análisis, esta pintura es sobre la término de vida. Esta fue la última pintura de El Greco también. Es posibilidad que este tema esté presente porque El Greco sabía su vida estaba llegando a su fin. Tal vez esta pintura fue un intento de hacer las paces con este. Yo no sé, pero es una posibilidad. Los colores también representan posiblemente la dualidad del éxtasis. Los colores brillantes representan la alegría de unirse a Dios en el cielo, mientras que los colores apagados representan la tristeza de dejar nuestra vida en el mundo detrás. En resumen, la apertura del quinto sello es una hermosa pintura con mucho que decir sobre este significante acontecimiento bíblico y propio artista también. A pesar de que nunca fue terminado, todavía se encendió para inspirar a muchos grandes artistas y todavía se ve a menudo hoy en día. Eso en mi mente lo convierte en una obra maestra. En general, El Greco fue un artista altamente calificado y un miembro clave del Renacimiento español. Él era el padre del cubismo y expresionismo, y su influencia todavía se siente hoy. Será recordado por siempre. Gracias por escucharme.